Mi nombre es Valeria, y lo que a continuación les contaré sucedió el verano pasado, cuando perdí a mi abuela. Ella había sido una mujer con una energía única, siempre llena de historias que no lograba contar del todo, historias que mi madre prefería no escuchar. Cuando ella murió, sentí que no solo perdía a mi abuela, sino una parte de mí misma, esa conexión con un pasado que siempre parecía estar envuelto en misterio. El día del funeral fue gris, un día sin color, y la casa de mi abuela, a la que solía ir de pequeña, parecía más fría de lo que recordaba. Cuando mi madre me pidió que revisara sus cosas, no sabía que lo que iba a encontrar cambiaría mi vida para siempre. Nos dirigimos al cuarto de la abuela, una habitación que ya no habitaba nadie, pero que aún guardaba la esencia de ella, las alfileres y agujas esparcidas por la mesa de trabajo, el olor a lavanda que siempre la acompañaba. Allí, entre cajas viejas y recuerdos olvidados, encontré algo que me hizo detenerme por completo, un oso de peluche. Era pequeño, su pelaje una mezcla de colores desvanecidos por el tiempo. Su rostro, antes sonriente, estaba ahora cubierto de polvo, y sus ojos, esos ojos opacos, como si ya no pudieran ver, pero aún parecían seguirme cuando lo miraba. Lo levanté con cuidado, con la sensación extraña de estar tocando algo que no debería ser tocado. Mi madre me llamó desde el pasillo, pero no pude dejarlo allí. Guardé el oso en una caja y lo llevé a mi habitación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, coloqué al oso sobre la cama. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no era miedo, no aún. Era una sensación rara, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, como si la historia de ese peluche estuviera por revelarse. Cerré los ojos y traté de dormir, pero algo me despertó. Un movimiento sutil, una presión sobre la cama. Abrí los ojos, y fue entonces cuando lo vi. El oso se movía. No mucho, pero lo suficiente como para darme cuenta de que no estaba allí solo por casualidad. Se deslizaba lentamente hacia el borde de la cama, como si tuviera vida propia. Mi primer impulso fue pensar que estaba soñando, pero no lo estaba. El sonido del peluche desplazándose era tan claro, tan real, que me levanté de golpe. ¿Qué estás haciendo?, murmuró una voz rasposa. La voz era la de mi abuela. Mi corazón dio un salto en mi pecho. ¿Cómo podía ser posible? El oso no solo se movía, sino que estaba hablando. Mi mente estaba en un torbellino, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero las palabras que susurraba el oso eran las mismas que mi abuela me decía cuando yo era pequeña, esas mismas frases que nunca entendí, sobre cosas que nunca quiso compartir. No confíes en ella, Valeria. Los secretos guardados no deben salir a la luz. La habitación se llenó de un aire pesado. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las cortinas se movieran de manera extraña, como si todo en la habitación estuviera vivo. Sentí que las paredes me apretaban, que algo oscuro se cernía sobre mí. El oso continuaba, con esa voz rasposa que ya no parecía humana. Ella sabe lo que hicimos. La verdad está enterrada aquí, en este lugar. El aire se volvió frío, helado. Me levanté de la cama, tratando de alejarme del peluche, pero no podía apartar la mirada. La curiosidad, o quizás la necesidad de entender lo que estaba pasando, me obligó a acercarme de nuevo. Cuando volví a mirarlo, el oso estaba aún más cerca, sus ojos brillando de una forma que no podían haber brillado nunca antes. ¿Acaso mis recuerdos de la abuela habían comenzado a alterarse? Pero, en ese momento, una visión invadió mi mente, una visión que no me pertenecía. Vi a mi abuela, joven, en esa misma casa. Ella estaba parada frente a un espejo, con una expresión de angustia. Había algo en sus manos, algo que no quería ver, pero lo vi. Era otro oso, uno más antiguo, más grande. Mi abuela lo sostenía con miedo, y en ese momento, su rostro reflejaba algo que nunca había entendido hasta entonces. En sus ojos había arrepentimiento, había dolor. Y algo más, algo oscuro. El oso comenzó a hablar de nuevo. El pacto que hicimos no fue sin costo. Te lo llevas, lo liberas, pero ya no habrá vuelta atrás. Las palabras se grabaron en mi mente. No entendía a qué se refería. ¿Un pacto? ¿Con quién? La habitación empezó a girar a mi alrededor. Me sentía atrapada entre dos mundos, entre el de mi abuela y el mío. Algo estaba a punto de suceder, pero yo no podía controlarlo. En ese momento, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Mi madre apareció, su rostro pálido como el mármol. ¿Qué está pasando aquí?,
preguntó, al ver la habitación fría y el peluche que ahora yacía inmóvil sobre la cama. El oso no se movió más, pero algo había cambiado en mí. Algo en mi interior se había roto, como si una pieza de un rompecabezas hubiera caído en su lugar, revelando lo que nunca debía haber sabido. La mirada de mi madre, llena de preocupación, me hizo sentir como si hubiera despertado de un mal sueño. Sin embargo, no era un sueño. Lo que había ocurrido en esa habitación no podía explicarse de manera sencilla. A la mañana siguiente, el oso ya no estaba en mi habitación. Mi madre lo había encontrado y lo había dejado en el mismo lugar en el que lo había encontrado ella, el cajón de la abuela. Pero algo en mí había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Y lo más aterrador era que, aunque no me atrevía a mirarlo de nuevo, sabía que el oso nunca me dejaría en paz. Sabía que algo había quedado libre, y que los secretos de la familia, los que mi abuela nunca quiso compartir, pronto saldrían a la luz. No sé cuánto tiempo pasará antes de que esa verdad me encuentre, pero tengo miedo de lo que descubriré. Hay algo oscuro, enterrado en la historia de mi familia, y parece que el oso es el único que sabe toda la verdad. La pregunta que me persigue, y que aún no puedo contestar es, ¿quién era mi abuela realmente? ¿Y qué hizo para que su espíritu se quedara atrapado en aquel juguete? Sé que algún día lo sabré. Solo espero que para entonces no sea demasiado tarde. Mi nombre es Clara, y la historia que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Nadie en mi círculo cercano me cree, y quizás ustedes tampoco, pero les aseguro que lo que ocurrió es tan real como lo que estoy viviendo ahora. Era una tarde gris, casi sin sol, cuando decidí entrar en aquella pequeña tienda de antigüedades en una calle olvidada de la ciudad. La tienda, oscura y desordenada, estaba llena de objetos que no se veían con frecuencia, relojes de bolsillo, cuadros cubiertos de polvo, espejos antiguos que parecían reflejar algo más que el simple espacio. Había algo extraño en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas cuatro paredes, pero lo que me atrajo no fue el ambiente en sí, sino una figura que estaba en una esquina, medio oculta entre otros objetos. Era una muñeca. Tenía la apariencia de un juguete antiguo, pero algo en ella me inquietó. Su rostro estaba desfigurado, los ojos eran grandes y vacíos, y su boca estaba apenas delineada, como si alguien hubiera intentado borrarla. El cuerpo de la muñeca estaba cubierto con un vestido roto, de tela gastada, y su cabello, una vez rubio, ahora estaba enmarañado y sucio, como si hubiera estado guardada durante años. A pesar de su apariencia, algo me atraía hacia ella, algo que no podía explicar. La tienda estaba vacía, el dueño no estaba a la vista, y antes de que pudiera decidir si la compraba o no, una voz rasposa salió de las sombras. «¿Te interesa esa muñeca?», dijo el dueño, apareciendo de repente detrás de mí. Su voz me sobresaltó, pero asentí, sin saber bien por qué. El hombre me miró con una intensidad que me resultó incómoda, y entonces, casi como si leyera mi mente, me advirtió. «Esa muñeca no es como las demás. Tienes que tener cuidado con ella». No le presté mucha atención a sus palabras, pensándolo ahora, debería haberlo hecho. Compré la muñeca por una cantidad irrisoria, una fracción de lo que me imaginaba que costaría algo tan antiguo, y me la llevé a casa. Cuando la dejé en mi habitación esa misma noche, un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré. Pensé que solo era mi imaginación. Esa misma noche, empecé a notar los primeros sucesos extraños. Las luces de mi habitación comenzaron a parpadear sin razón, como si alguien las estuviera manipulando. Traté de restarle importancia, atribuyéndolo a un cortocircuito o algún fallo eléctrico. Pero lo que sucedió después no podía explicarlo de ninguna manera lógica. Un par de días después, estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuché un ruido proveniente de mi habitación. Un estruendo fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. Corrí hacia allí, pero lo que encontré me dejó sin aliento. Todos los objetos en mi mesita de noche estaban dispersos por el suelo, como si alguien los hubiera lanzado, y la muñeca estaba en el centro de todo, mirándome fijamente con esos ojos vacíos, como si la estuviera retando. Me sentí mareada, la ansiedad me invadió, pero aún así, decidí no dejar que el miedo me dominara. Recogí todo y dejé a la muñeca en el estante más alto de mi armario, sin mirarla. Pero esa misma noche, lo peor comenzó. A medida que caía la noche, un sonido extraño comenzó a llenar la casa. Primero fue un murmullo, algo que no podía identificar con claridad. Luego, la risa, una risa infantil, baja y burlona,
que parecía venir de todos lados a la vez. Me levanté de la cama, recorriendo la casa, pero no encontré nada. Ni una sola alma en la casa, salvo la mía. Y sin embargo, esa risa seguía resonando en mis oídos, como si algo estuviera oculto en las sombras, observándome. Esa misma noche, tuve un sueño extraño, o quizás fue una pesadilla. Estaba en mi habitación, y la muñeca me miraba desde el estante con esos ojos vacíos. En el sueño, me levanté y la tomé en mis manos, pero algo estaba mal. El cuerpo de la muñeca parecía más pesado de lo normal, y al mirarla más de cerca, vi que el rostro de la muñeca se transformaba poco a poco, adquiriendo la forma de un niño con los ojos desorbitados y una sonrisa macabra. Sentí un miedo indescriptible, y en ese momento, desperté, sudando, pero el sonido de la risa continuaba, ahora mucho más cerca. Decidí investigar sobre la muñeca al día siguiente. Busqué en internet y hablé con algunos expertos en objetos antiguos, pero la respuesta que obtuve fue mucho más aterradora de lo que imaginaba. La muñeca había pertenecido a una familia que vivió en mi casa hace más de 70 años. Un niño pequeño, llamado Tomás, había sido víctima de una tragedia allí, un accidente que nadie nunca pudo explicar. La familia había desaparecido sin dejar rastro, y el niño nunca fue encontrado. Pero lo que me dejó helada fue lo que descubrí después. La muñeca había sido hecha para él, un regalo de su madre, y según las leyendas que rondaban sobre su desaparición, se decía que el niño había quedado atrapado en ella. La muñeca, poseída por su espíritu, había quedado en busca de venganza, en busca de quien lo había condenado a esa eternidad solitaria. La historia se volvió aún más oscura cuando supe que el niño había sido víctima de un sacrificio, realizado por su propia madre, quien había estado involucrada en rituales oscuros. Nadie sabía si el niño había muerto por accidente o si había sido parte de un rito macabro, pero la maldición seguía viva, y yo había sido la última en desatarla. El niño, en su forma espectral, comenzó a manifestarse en la muñeca. Ya no era solo una presencia, sino que sus actos comenzaron a volverse más violentos. La risa se convirtió en llanto, y los objetos en la casa caían sin cesar. Algo oscuro estaba tomando forma en mi vida, algo mucho más grande de lo que yo había podido imaginar. Esa noche, la muñeca comenzó a moverse por sí sola. La encontré en la mesa de la cocina, mirándome fijamente, como si quisiera hablarme. Pero no lo hacía. En lugar de eso, vi una figura detrás de ella, una sombra difusa, un niño de aspecto pálido y ojos hundidos, que sonreía con una expresión retorcida. «Ayúdame», susurró, su voz penetrante y desgarradora, «vas a sufrir como yo sufrí». La muñeca comenzó a moverse hacia mí, y en ese instante supe que ya no podía escapar. Había desatado algo que no podía controlar. Ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho esa risa que creí que era solo el eco de mis miedos. Pero no lo es. La muñeca está esperando, y yo, atrapada en su maldición, no sé cómo liberarme de ella. La figura del niño sigue acechándome, y aunque nadie me crea, sé que la muñeca no es solo un juguete antiguo. Es un alma perdida, buscando venganza. Y ahora, esa venganza tiene mi nombre. Mi nombre es Sebastián, y lo que les voy a contar sucedió cuando tenía 10 años. Aunque han pasado ya varios años, lo que viví en aquel desván sigue persiguiéndome, como si la historia nunca se hubiera ido realmente. Quizás piensen que todo fue producto de mi imaginación infantil, pero les aseguro que lo que encontré en aquel viejo desván fue mucho más que un simple objeto antiguo. Fue un portal a algo oscuro que jamás imaginé. Mi familia acababa de mudarse a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era un lugar espacioso, con más habitaciones de las que podíamos contar y una estructura que crujía con cada paso, como si la casa estuviera viva. Aunque mi madre decía que era un lugar encantador, yo no podía evitar sentir una extraña sensación de incomodidad. Las paredes parecían susurrar entre sí y los pasillos estaban llenos de sombras que se alargaban en la noche. Un día, mientras exploraba el desván, me encontré con algo que no había notado antes. En un rincón polvoriento, oculto bajo una manta vieja, había una caja musical. Era pequeña, de madera oscura, y estaba decorada con delicados grabados. No podía recordar haberla visto antes, ni mi madre ni mi padre me habían hablado de ella. No me gustaba la idea de tocar cosas que no conocía, pero algo en esa caja me atraía de una manera extraña. Decidí abrirla. Al principio, solo emitió una suave melodía, tan dulce y armoniosa que me relajé al instante.
Pero había algo en esa música, algo sutil, que me incomodaba. La melodía sonaba demasiado triste, como si estuviera llena de melancolía, como si alguien hubiera vertido su tristeza en cada nota. Cerré la tapa rápidamente, tratando de deshacerme de la sensación de incomodidad. Pero esa noche, antes de irme a dormir, no pude evitar escucharla nuevamente. La caja musical estaba sobre mi escritorio, casi como si me estuviera esperando. La abrí de nuevo, y esta vez la melodía parecía más fuerte, más clara, como si estuviera viniendo de otro lugar, de un lugar lejano y olvidado. Y entonces, lo escuché, un llanto. Era un llanto suave, casi imperceptible al principio, pero conforme la melodía se intensificaba, el llanto se hacía más fuerte, más desesperado. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La caja musical no solo emitía una melodía, sino que parecía estar viva. Como si la música y el llanto estuvieran entrelazados, como si algo intentara comunicarse conmigo a través de ella. Aterrorizado, cerré la caja y traté de dormir, pero esa noche, mis sueños se convirtieron en una pesadilla. Vi a un niño, de unos 6 o 7 años, con ojos oscuros y una expresión de angustia en su rostro. Estaba sentado en el suelo de un pasillo oscuro, llorando, y aunque no podía ver su rostro claramente, sentía que algo me miraba con una intensidad que me helaba la sangre. El niño me extendió la mano, y su voz, débil y quebrada, susurró: «Libérame, ayúdame, te lo pido». Desperté en medio de la noche, empapado en sudor, con el corazón acelerado. La caja musical seguía allí, sobre mi escritorio, cerrada. Pero el llanto, esa sensación de angustia, seguía en el aire, como si todo estuviera impregnado por una presencia oscura. Al día siguiente, decidí investigar. Había algo que me decía que la caja no era solo un objeto antiguo, que estaba vinculada a algo más grande, algo oscuro. Busqué en los registros de la casa y descubrí que, años antes, un niño llamado Martín había desaparecido en la misma casa. Nadie sabía qué había pasado con él. La historia decía que su familia se mudó después de su desaparición, dejándola vacía durante años. Algunos decían que había huido, otros murmuraban que la casa estaba maldita. Pero lo que más me sorprendió fue lo que encontré en el viejo diario de mi abuelo. En una de las páginas, había una mención a un niño que nunca debió haber sido olvidado. Decía que la familia había tenido que pagar un precio por lo que sucedió en esa casa, y que el niño, atrapado en algún rincón de ella, seguía buscando una forma de liberarse. Esa noche, la caja musical volvió a sonar. Esta vez no fue una melodía suave, ni un llanto lejano. Fue un grito desgarrador, como si el niño hubiera dejado de llorar y estuviera pidiendo ayuda de una forma desesperada. Abrí la caja, y de repente, la imagen del niño se apareció frente a mí. Esta vez, no era solo una figura en mis sueños, sino una presencia palpable, fría, que parecía estar justo delante de mí. Su rostro estaba distorsionado por el sufrimiento, y sus ojos vacíos me miraban con una desesperación que no podía soportar. «Libérame, Sebastián», gritó, y su voz llenó toda la habitación. «Liberarme o te arrastraré conmigo». El aire se volvió gélido, y la música de la caja empezó a sonar más fuerte, más rápida, como si un espíritu intentara tomar el control de mi cuerpo. La figura del niño empezó a moverse, su sombra envolvía todo a su alrededor, como si estuviera creciendo dentro de la habitación. En ese momento, supe que la caja era más que un objeto antiguo, era un lazo entre este mundo y otro. El niño no pedía ayuda porque quisiera salir, quería venganza. Quería que lo liberaran, pero el precio era mucho más grande de lo que imaginaba. «Tú me liberaste. Ahora, te llevaré conmigo», dijo, sonriendo con una sonrisa torcida, mientras la caja musical seguía tocando su triste melodía. De alguna manera, logré cerrar la caja y la dejé bajo mi cama, temeroso de que cualquier cosa que hiciera ahora podría desatar aún más caos. El niño y su llanto aún resonaban en mi cabeza, y aunque había silenciado la música, el terror permanecía. Esa noche, me acosté, temeroso de lo que el niño pudiera hacerme si no cumplía con su pedido. Sin embargo, algo me decía que no podía liberarlo. El precio de hacerlo sería mucho más grande de lo que podía soportar. A partir de entonces, cada noche, la caja musical sigue sonando. A veces la escucho suavemente en la distancia, otras veces más cerca, como si el niño estuviera aguardando en las sombras, esperando a que lo libere. Pero, cada vez que intento acercarme, un miedo irracional me invade. El niño perdido sigue pidiendo ayuda,
pero yo sé que liberar su alma podría significar condenarme para siempre. Ahora vivo con la constante sensación de que la caja, esa maldita caja, nunca dejará de seguirme. Y cada vez que suena, me pregunto si el niño está realmente esperando ser liberado, o si simplemente quiere arrastrarme hacia su destino. Soy Andrés, y lo que les voy a contar podría parecer la historia de un niño con una imaginación desbordante, pero les aseguro que lo que ocurrió en mi casa no tiene ninguna explicación lógica. Quizá hayan escuchado hablar de objetos antiguos que parecen tener vida propia, pero nunca imaginé que uno de esos objetos sería el origen de una pesadilla de la que aún no he podido despertar. Todo comenzó en una pequeña tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. Era un lugar estrecho, lleno de estantes atiborrados de cosas viejas, relojes rotos, libros gastados y figuras de porcelana con caras desfiguradas. Había algo inquietante en el aire, un olor a madera envejecida y a polvo, como si el tiempo mismo estuviera atrapado dentro de aquellas 4 paredes. Mientras caminaba entre los estantes, mis ojos se posaron sobre una figura que destacaba entre todo lo demás, un soldado de plomo, de esos que solían coleccionarse en los viejos tiempos. El soldado era pequeño, de unos 10 centímetros, con una mirada feroz tallada en su rostro. Su uniforme estaba meticulosamente pintado, con detalles en dorado y rojo, y aunque no era particularmente bello, había algo en su postura, en sus ojos, que me atrapó. Parecía estar mirándome fijamente, como si no me deseara allí. Su expresión era dura, casi desafiante. Pensé que sería una pieza interesante para agregar a mi colección de objetos antiguos, así que no dudé en comprarlo. Esa noche, decidí colocar el soldado en un estante de mi habitación, cerca de la ventana. Aunque no le di mucha importancia en ese momento, algo en su presencia me incomodaba. Al principio traté de ignorarlo, pero no pude dejar de notar cómo, en la penumbra, sus ojos parecían seguirme cada vez que me movía. Pensé que era mi mente jugando trucos, pero no pude deshacerme de la sensación de estar siendo observado. Al principio, lo dejé pasar. Sin embargo, esa misma noche, cuando me acosté en mi cama, algo cambió. Los pasos. Eran suaves, metálicos, como si alguien estuviera caminando con botas de metal sobre el suelo de madera. Al principio los escuché desde la distancia, pero cuando los pasos se acercaron, mi corazón empezó a latir más rápido. Me levanté rápidamente, tratando de racionalizar lo que sucedía. No había nadie en mi habitación, pero el sonido continuaba. Cada vez más cerca. Cada vez más fuerte. Miré hacia el estante donde había colocado al soldado, y aunque parecía estar en el mismo lugar, algo no estaba bien. Su postura había cambiado ligeramente. Su brazo, que antes estaba recto a su costado, ahora estaba ligeramente levantado, como si estuviera a punto de saludar o dar una orden. Pero lo más inquietante de todo era la sensación de que no estaba solo. Algo más estaba allí, algo que no podía ver, pero que estaba acechando en las sombras. Decidí no pensar demasiado en ello. Tal vez había sido el sueño o algún ruido proveniente de la casa. Pero la noche siguiente, los pasos volvieron. Y no solo eso. La figura del soldado había vuelto a moverse. Esta vez, no era solo una ligera inclinación, su postura estaba completamente diferente, casi como si hubiera dado un paso hacia adelante. Comencé a sentir una extraña presión en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada de algo que no podía identificar. Esa noche, los pasos metálicos fueron mucho más claros, más rápidos, como si alguien se estuviera acercando a mí. En un impulso, me levanté de la cama y fui al estante donde se encontraba el soldado de plomo. Pero al llegar, me detuve en seco. El soldado ya no estaba allí. En su lugar, había una pequeña huella en el polvo del estante, como si algo pesado hubiera sido movido. Desesperado, busqué por toda la habitación, pero no encontré ninguna señal del soldado. Solo cuando volví a mi cama, agotado y aterrorizado, escuché el sonido de los pasos una vez más. Esta vez, estaban mucho más cerca, demasiado cerca. La figura del soldado estaba de pie junto a mi cama, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, movimiento. No era solo una figura estática de plomo, se estaba moviendo, y no estaba solo. Los otros juguetes en la habitación, que antes habían permanecido olvidados y cubiertos de polvo, comenzaron a cobrar vida. Unos muñecos de porcelana se movían lentamente, arrastrando sus cuerpos rígidos por el suelo.
Las marionetas, que hasta entonces habían estado guardadas en sus cajas, empezaron a balancearse por sí solas, sus cuerdas crujían mientras se deslizaban hacia mí. Pero el soldado, él era el líder. Con cada paso que daba, los otros juguetes le seguían, como si fueran soldados bajo su mando, obligados a seguir sus órdenes. El sonido de los pasos metálicos resonaba en la habitación, acompañado por el chirrido de las muñecas y los juguetes de madera, que avanzaban, acercándose cada vez más. Podía sentir sus miradas fijas en mí, como si me estuvieran evaluando, esperando una reacción, como si su voluntad dependiera de mi decisión. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Los juguetes avanzaban con pasos pesados y rígidos, y el soldado de plomo se acercó a mí con una expresión implacable. Sentí que su mirada no era solo de odio, sino de algo mucho más oscuro. Como si estuviera esperando que yo hiciera algo que alteraría el curso de lo que estaba pasando. Entonces, todo se detuvo. Los pasos cesaron, las marionetas se quedaron quietas y la atmósfera se volvió densa. Solo el soldado seguía allí, mirándome. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Solo podía escuchar mi respiración, que se volvía cada vez más agitada. Finalmente, el soldado levantó su brazo, y en su mano apareció una pequeña espada de plomo, brillante bajo la luz de la lámpara. Mi corazón se detuvo. No podía moverme, no podía hacer nada, mientras los otros juguetes permanecían inmóviles, esperando la orden de su líder. El soldado habló, y su voz era metálica, como si estuviera susurrando a través de años de silencio. Estás en nuestra tierra ahora. No puedes irte. No sin pagar el precio. En ese momento, supe que algo mucho más oscuro que mis propios miedos estaba tomando el control. No solo había desenterrado un antiguo juguete, sino que había liberado una fuerza maligna, una fuerza que comandaba los objetos y que ya no podía detener. Desde esa noche, los juguetes han estado vigilándome. No importa qué haga, no importa dónde me mueva, siempre están allí, observándome, esperando. El soldado de plomo sigue siendo el líder, y yo soy solo un prisionero en mi propia casa, atrapado en un juego que no comprendo. Y lo peor de todo es que no sé si alguna vez podré escapar. Mi nombre es Alicia, y lo que voy a contarles es la historia de cómo una herencia que parecía inofensiva se convirtió en el portal a una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Fue un simple objeto, un juguete, lo que comenzó todo. Pero lo que no sabía era que mi abuelo, en su sabiduría oculta, me había dejado algo mucho más valioso y aterrador de lo que podría haber imaginado. Todo comenzó cuando recibí la noticia de que mi abuelo había fallecido. Aunque nuestra relación no había sido muy cercana, su partida me dejó con una extraña sensación de vacío. Mi madre me pidió que tomara todo lo que quisiera de su casa, ya que él había dejado pocos bienes de valor. Entre todas las cosas, había algo que llamó mi atención, una pequeña locomotora de juguete de metal, cuidadosamente envuelta en un trozo de tela. Era una pieza antigua, de esas que hoy en día se consideran reliquias. La pintura, aunque algo desgastada, todavía mostraba detalles vibrantes de un tren de vapor que parecía sacado de un viejo cuento. Lo primero que me sorprendió fue el brillo extraño que emanaba de la locomotora, como si estuviera viva, o al menos, como si tuviera algún tipo de energía propia. No sabía qué pensar, pero como mi abuelo me había dejado pocas cosas, decidí quedármela. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, revisando las pertenencias de mi abuelo, no pude evitar sentir una curiosidad extraña por el tren. Lo tomé entre mis manos, y sin pensar mucho, le di cuerda. Para mi sorpresa, el tren comenzó a moverse por sí solo, dando vueltas en la mesa con una suavidad inquietante. No era algo normal, pues, aunque tenía cuerda, el tren no parecía necesitarla para desplazarse. Además, lo que me desconcertó aún más fue que, en lugar de moverse en línea recta, como cualquier tren de juguete, el tren comenzó a girar. De pronto, el tren giró hacia la puerta de mi habitación y se desvió hacia el pasillo. Me quedé inmóvil, observando cómo la locomotora cruzaba la entrada de mi habitación y se deslizaba por la casa, como si conociera el camino. Era como si tuviera vida propia. Intrigada, me levanté de la silla y seguí al tren, que parecía no detenerse nunca. Pasó por la sala, luego por la cocina, y cuando creí que se detendría, se desvió nuevamente, entrando en una habitación que nunca había visto. La habitación estaba completamente vacía, a excepción de una silla antigua que se encontraba frente a una chimenea apagada.
La atmósfera era densa, como si el aire estuviera impregnado de algo que no podía identificar. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas, pero no reconocía a nadie en ellas. Algunas imágenes mostraban a personas que jamás había visto, pero lo más extraño era que la habitación parecía demasiado antigua, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El tren se detuvo justo frente a una de las fotografías y por algún motivo que no entendía, sentí que debía mirar esa foto. Me acerqué lentamente y observé una imagen en la que una mujer de rostro pálido y ojos oscuros sonreía hacia la cámara. Me resultaba familiar, aunque no sabía de qué. Mi mente se nubló, pero de alguna manera su presencia me era inconfundible. De repente, escuché una voz. No era una voz que viniera de ningún lado en particular, sino que resonaba en mi mente, clara y precisa. «Haz lo que tienes que hacer, Alicia», susurró. En ese momento, entendí. La locomotora no solo era un juguete, era una máquina que podía transportarme a otros momentos, a otros recuerdos, a tiempos olvidados. Pero también era un portal hacia secretos que mi familia había intentado esconder por generaciones. Esa noche, decidí seguir el tren nuevamente. Esta vez, al darle cuerda, el tren no se desvió hacia habitaciones desconocidas, sino que comenzó a moverse por mi casa con una precisión más aguda, girando y viajando por pasillos que parecían tomarme en su dirección. Y, cada vez que me seguía, sentía que algo dentro de mí se desvanecía, como si mis recuerdos comenzaran a diluirse y ser reemplazados por otros, recuerdos de personas que no conocía, de momentos que no había vivido. Una vez más, el tren me llevó hacia esa habitación antigua. Allí, las paredes se iluminaban con las sombras de figuras que se movían de forma silenciosa, pero, al mirarlas, su presencia se volvía palpable. Mi abuela, una mujer que había muerto cuando yo era pequeña, apareció en la esquina, de pie, observándome fijamente. Su rostro estaba pálido, casi transparente, pero sus ojos, esos ojos que alguna vez me habían mirado con ternura, ahora parecían vacíos. No sabía qué hacer. Intenté retroceder, pero el tren me impulsaba hacia adelante, como si me obligara a enfrentar algo que no estaba lista para comprender. Fue entonces cuando entendí lo peor: el tren no solo me mostraba momentos del pasado, sino que los alteraba. Cada vez que viajaba, algo cambiaba en mi presente, algo sutil, pero perturbador. La imagen de mi abuela desapareció, y cuando volví a mi habitación, me di cuenta de que las fotos que adornaban mis paredes ahora mostraban a personas que no recordaba haber conocido. Con el paso de los días, me di cuenta de que mi realidad empezaba a desmoronarse. Las paredes de mi casa parecían moverse, cambiando de lugar, y los recuerdos que había tenido de mi infancia comenzaban a ser sustituidos por otros recuerdos que no me pertenecían. Los secretos que el tren me mostraba cada vez más oscuros me estaban absorbiendo. En la última vez que utilicé la locomotora, ya no estaba segura de si el tren me llevaba al pasado o si, en realidad, me estaba transportando a un presente alternativo, uno donde todo había sido manipulado por las fuerzas oscuras que residían dentro de esa pequeña máquina. La realidad y los recuerdos se desdibujaban, y no sabía si lo que veía era lo que realmente había ocurrido o si mi mente estaba atrapada en un ciclo de engaños. La locomotora de juguete ya no era solo una pieza de metal. Había devorado todo lo que conocía, y mi vida se deslizaba por los carriles de un tren que jamás iba a detenerse. Ahora, cada vez que escucho el sonido metálico del tren en movimiento, sé que no solo estoy viajando en el tiempo, sino también hacia una verdad que nunca debería haber conocido.